Muchas gracias por esa música hermosa. Prepara el ambiente para nuestro estudio de esta noche. Antes de comenzar, quiero extender un saludo muy caluroso y cordial, no solamente a cada uno de los que estamos reunidos aquí, sino también a los que están conectados a través del internet. Hay personas de muchos diferentes países que están conectados. Nuevamente quiero saludar a los que están conectados en Venezuela y me contaron que también están conectados en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. He tenido el privilegio de predicar muchas veces en Puerto Rico. Es una linda isla con lindas personas, muy calurosas, muy fervientes, y quiero saludar a todos los puertorriqueños que están sintonizados esta noche. Me dicen que también hay gente de Brasil y de otros países que se han conectado. La tecnología moderna permite que básicamente una actividad como esta sea global. La gente no tiene que viajar hasta acá. Así que tal vez si regreso algún día lo hago desde allá. Que la gente no vendría a ver una cosa en la pantalla. Así que, bueno, vamos a tener una palabra de oración. Entonces repasamos y estudiamos el tema de esta noche. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos acercamos a tu trono esta noche como lo hemos hecho en las noches anteriores. En primer lugar, expresando nuestra gratitud porque nos has dado tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te damos gracias, Padre, porque nosotros no tenemos razón para estar confundidos. Te damos gracias porque nuestro Señor Jesús en estos momentos se para delante de tu trono, abogando por sus hijos. En esta noche vamos a estudiar la obra de Cristo en el lugar santísimo. Pedimos, por lo tanto, la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender la obra que Jesús está haciendo ahora mismo, para que podamos simpatizar con la obra de Él aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos con confianza ante tu trono. Pedimos, Señor, que respondas esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar muy brevemente lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos estudiado 4 temas. En el primer tema, seguimos al Señor Jesucristo al campamento. Y nos dimos cuenta que allí el Señor Jesucristo vivió su vida perfecta en lugar de todo ser humano. Luego el Señor Jesucristo se movió al altar del sacrificio, representando la cruz. Y ahí el Señor Jesucristo cargó los pecados de toda la raza humana. Murió por los pecados. Lo que hizo Jesús en el campamento y en el atrio, lo hizo para todo ser humano que jamás haya vivido. La provisión que Él hizo por su vida y su muerte es para todos, sin excepción. Pero luego el Señor Jesucristo resucitó en la fuente o en el lavacro para entrar en la nueva fase de su obra, para dar justificación a su pueblo, perdón a su pueblo. Y hemos visto que la obra de Jesús en el lugar santo del santuario, su obra intercesora como abogado, como mediador, es una obra individual. Es decir, no es corpórea, no es para todo el mundo, es para aquellos que por arrepentimiento, confesión, fe en Jesús y la sepultura del bautismo reclaman a Jesús personal e individualmente como su Salvador. Es decir, la obra en el lugar santo es una obra individual, personal, donde reclamamos la vida y la muerte de Cristo como nuestros. Ahora, esta noche vamos a estudiar una obra adicional de Jesús. Nos vamos a mover del lugar santo a donde el Señor Jesucristo ha estado intercediendo desde su ascensión, al lugar santísimo
del santuario celestial. Es el último apartamento, el último lugar del santuario. Y quiero hacer una cosa clara. El Señor Jesucristo entró al lugar santísimo para comenzar una obra de juicio, que es lo que vamos a hablar esta noche. Pero Jesús en el lugar santísimo continúa su obra intercesora que comenzó en el lugar santo. Es decir, Jesús no deja de interceder cuando va al lugar santísimo. Continúa la labor del lugar santo intercediendo por los que por él se allegan a Dios, pero Jesús añade una función adicional, la función del juicio. Ahora necesitamos repasar brevemente lo que sucedía en el servicio diario del santuario. En los servicios del santuario había dos grandes servicios. Uno se conoce como el servicio diario y el otro se conoce como el servicio anual. El servicio diario tenía que ver con el atrio y el lugar santo, mientras que la obra en el lugar santísimo se conocía como la obra anual del sumo sacerdote. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el pecador se arrepentía y confesaba su pecado y confiaba en la sangre de Cristo a través de la sangre del animal, él era perdonado de su pecado. Pero su pecado luego era llevado por el sacerdote dentro del santuario y quedaba registrado en el santuario. Es decir, que el pecado era transferido del pecador a la víctima y luego a través de la víctima y el sacerdote que llevaba la sangre de la víctima al lugar santo del santuario, y el pecado era introducido al santuario. De esa manera el santuario se contaminaba porque el pecado contamina. Aunque la sangre purificó al pecador, perdonó al pecador, ahora el problema lo tenía Dios, porque el pecado había sido introducido al santuario y de esa manera el santuario se contaminaba. Ahora, hemos visto que los servicios del santuario del Antiguo Testamento son simbólicos de algo mucho mayor. El santuario terrenal era solo una maqueta o una réplica de algo mucho mayor del santuario celestial. Y los servicios del santuario terrenal tienen un cumplimiento mucho mayor en Cristo Jesús. Ya no es la sangre de animales, es la sangre de Cristo. Ya no es la idea de que un sacerdote humano intercede. No, ahora es Cristo Jesús el que intercede. Es decir, que lo que ilustraba el santuario terrenal nos enseña en cuanto a la obra de Cristo en el santuario celestial. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando manifestamos fe y confianza en la vida y la muerte de Cristo y nos bautizamos uniéndonos con Jesús, nuestros pecados son perdonados. Podemos tener la certeza, podemos tener paz con Dios, porque nuestros pecados son perdonados. Eso es lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9, que leímos ya en nuestro tema de anoche. 1 de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9. Ahora, noten lo que se purifica cuando una persona se arrepiente y confiesa su pecado. No es el santuario lo que se limpia, es el pecador el que es limpiado y perdonado. Dice allí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos a nosotros de toda maldad. Es decir, que en el servicio diario, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos el pecado y confiamos en Jesús, nuestros pecados son perdonados, pero nuestros pecados no son borrados de los registros. Nuestros pecados entran al santuario celestial por medio de la intercesión de Cristo y son colocados allá en el santuario. Ahora, algunas personas dicen, entonces los adventistas nunca pueden tener seguridad de salvación, porque ellos creen que sí, Cristo perdona tus pecados, pero luego los deja registrados en el santuario celestial.
Quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que nuestra mayor seguridad en Cristo es tener los pecados en el santuario. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Mire, si nosotros no metemos los pecados allá por medio de la sangre de Cristo, los tenemos aquí. Y entonces tenemos un problema muy serio. Nuestra mayor seguridad de salvación es cuando pecamos, que nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado, manifestemos fe en Cristo y a través de nuestro intercesor metamos por la sangre de Cristo nuestros pecados allá al santuario. No tenemos que preocuparnos de que estén allá por la sencilla razón de que entraron por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora quiero compartir con ustedes dos textos de la Biblia que dicen claramente que hay que purificar el santuario celestial. El primer texto es conocido muy bien, no tenemos tiempo de estudiar todos los detalles relacionados con este texto, porque tiene que ver con una profecía de tiempo. Sencillamente les voy a mencionar lo que la mayoría conoce en cuanto a esta profecía de los 2300 días. Dice en Daniel 8 y el versículo 14 lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? El santuario será purificado. Eso conecta con Levítico 16, a donde una vez al año, al final del año religioso judío, el sumo sacerdote entraba al santuario para purificar el santuario de los pecados que habían estado entrando allí durante todo el año. Así que este texto nos dice que era necesario o que es necesario purificar el santuario. Ahora, les menciono un detalle cronológico. No tenemos tiempo de estudiar la cronología de cuándo comienzan los 2300 días y cuándo terminan. Tienen que aceptar por fe lo que les voy a decir ahora, aunque la mayoría de ustedes han estudiado esta profecía. Los 2300 días en realidad son años, porque en las profecías días equivalen a años. Tengo 20 evidencias bíblicas de que este principio se aplica, de que un día equivale a un año, pero ese es un tema para... Ahora, los 2300 días comienzan al mismo tiempo que comienza la profecía de las 70 semanas, en el año 457 a.C., cuando se dio el decreto para restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén por Artajerjes, en su 7º año, según la Escritura. Podemos saber que era el 457 a.C. Luego, desde el 457, hay 70 semanas que nos llevan hasta el final de la obra del Mesías. 70 semanas de 7 días cada semana, ¿son cuántos años? Son 490 años. Así que vamos desde el año 457 a.C., hacia adelante 490 años, que termina las 70 semanas, y eso nos lleva hasta el año 34 de la era cristiana, cuando fue apedreado Esteban y se cerró la puerta de la gracia para la teocracia hebrea. Pero luego dice que son 2300 días, así que solamente tenemos los primeros 490 años hasta el año 34. Hay que añadirle 1810 años más, porque la profecía de los 2300 días es más larga, y eso nos lleva hasta el año 1844 como la fecha para el inicio de la purificación del santuario celestial. Hay otro texto que dice que se deben purificar las cosas celestiales. Hebreos 9 y el versículo 23. Hebreos el capítulo 9 y el versículo 23 nos dice claramente que como se purificaba el santuario celestial terrenal, es necesario también purificar el santuario celestial. Dice allí en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿qué son las figuras de las cosas celestiales? El santuario terrenal, ¿verdad? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen, ¿qué cosa? Purificadas así. Acaba de hablar de que la sangre purificaba. Fuesen purificadas así. Ahora noten. Pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. En el Antiguo Testamento se purificaba el santuario con la sangre de animales, mientras que aquí dice que las cosas celestiales tenían que ser purificadas con mejores sacrificios que los del Antiguo Testamento. Claramente Hebreos 9:23 nos dice que el santuario celestial tenía que ser purificado, así como el santuario terrenal era purificado por medio de la sangre. Pero alguien inmediatamente objeta y dice: Pastor Bor, ¿cómo puede haber contaminación en el lugar santísimo del santuario celestial? Es un argumento que la gente usa. Dicen: es imposible. En la presencia de Dios no puede haber pecado. El lugar es santísimo. ¿Cómo puede haber pecado allá? La respuesta no es difícil de hallar. Vamos a 2 de Corintios 5 y el versículo 21 para que ustedes puedan ver un paralelo. 2 de Corintios 5 y el versículo 21 nos muestra que algo puede ser santísimo y también tener el registro del pecado. Dice ahí en 2 de Corintios 5, 21, hablando de Jesús: al que no conoció pecado. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir que el Señor Jesucristo fue santísimo durante toda su vida? ¿Fue santísimo, sí o no? Claro que fue santísimo. Pero ahora fíjense lo que dice el versículo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que Jesús era santísimo, pero le fueron imputados los pecados que no eran de él. De la misma manera, el santuario celestial recibe los pecados de los pecadores, les son imputados al santuario. Así que si Jesús, una persona santísima, podía recibir la imputación de los pecados, el santuario, un lugar santísimo, también puede ser imputado con los pecados. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Les doy otro ejemplo bíblico. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3, dice: como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo pregunto algo: ¿qué representa la serpiente en la Biblia? Representa el poder de Satanás, el poder del mal. Y ustedes, ¿cómo es que Jesús puede ser representado por una serpiente? Sencillamente porque aunque Jesús era santísimo en su carácter, los pecados de la raza humana le fueron imputados. De la misma manera, el santuario celestial es un lugar santísimo. El lugar santísimo es santísimo, pero los pecados entran por la sangre y le son imputados al santuario hasta que Dios pueda purificar el santuario y poner los pecados sobre el que es verdaderamente culpable por el origen y por la perpetuación del pecado. Ahora, hemos visto en un estudio anterior que el juicio o la purificación del santuario consta de 3 pasos consecutivos. El primer paso es una investigación. Es decir, cada individuo que ha profesado el nombre de Cristo Jesús antes de la segunda venida, su caso será investigado. Y ustedes están pensando: ¿por qué hay que investigarlo? Les voy a decir en un momento por qué hay que investigarlo. Porque Satanás es un acusador. Dios quiere tapar la boca de Satanás. Ahora, el segundo paso es cuando se termina de examinar el caso, se dicta sentencia. Y luego pasa un tiempo y ¿qué sucede? La persona recibe la recompensa o se ejecuta la sentencia. Miren, ese es el sistema judicial que nosotros tenemos en el mundo hoy en día. Una persona no va delante de un juez y el juez dice: culpable, acaben con él de una vez. No. Primero va a un juicio, se examina la evidencia y luego entonces, después que se examina la evidencia, el jurado o el juez, dependiendo del caso, dicta la sentencia y luego entonces se impone el castigo o la recompensa de la sentencia. Así es con Dios. En 1844 comenzó un proceso de investigar la vida de cada persona que ha profesado el nombre de Cristo Jesús. Y alguien dice: ¿por qué tiene que suceder eso?
¿Por qué hay que hacer una investigación? ¿Acaso Dios no es omnisciente y sabe todas las cosas? ¿Ustedes creen que Dios necesita libros para saber quién hizo esto y quién hizo aquello? No, Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Entonces, ¿para qué un juicio? ¿Para qué Dios guarda registros? ¿Para qué se abren los registros? No es para bien de Dios, sino es para bien del universo celestial. El propósito del juicio no es para informar a Dios porque Dios sabe todo. El proceso del juicio tiene un propósito de revelarle al universo la vida de cada persona que reclamó el nombre de Cristo Jesús. Y ustedes dicen, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque Satanás le dice a Dios, si todos son pecadores, ¿por qué Dios salva a algunos y no salva a otros? Dios hace acepción de personas. ¿Por qué, por ejemplo, Dios salva a David, quien fue un adúltero y un asesino, pero no salva salva a David, pero no salva a otros que cometieron pecados semejantes a esos? Dios hace acepción de personas. Así que Dios va a abrir los registros y va a demostrar por qué algunos pecadores se salvan y por qué otros pecadores se condenan. Ahora escuchen lo que voy a decir. En la iglesia hay dos clases de personas que profesan a Cristo. Hay mucha gente que aparentemente se ha arrepentido y ha confesado y ha dicho confiar en Jesús y se han bautizado inclusive, pero son falsos creyentes. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a hacer una lista. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Y qué debemos hacer ahora? Debemos separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? No. ¿Cuándo se separa? En el juicio. Y el juicio lo hace Dios. Gracias a Dios que Él lo hace. Porque si yo lo hiciera, no se salvaba nadie, ni siquiera yo. En la iglesia hay trigo y cizaña que hace una obra de separación necesaria. La red del evangelio reúne peces buenos y peces malos. En la parábola de Jesús. Yo sé esto porque en la isla de Margarita, en Venezuela, cuando nosotros vivíamos allí, todos los años íbamos de vacación allá. Era una isla pristina en ese tiempo. Ahora es una zona franca, hay mucha gente, hay muchos negocios. Se ha dañado mucho, pero en esa época era un lugar ideal para tener una vacación. Tempranito en la mañana nos íbamos a una playa que se llama El Tirano para ver entrar a los pescadores con sus redes. Y ellos eran varios pescadores con sus barcos en la bahía, entonces ellos jalaban entre todos las redes y llegaban a la playa con todo. Y ahí en esa red había toda clase de peces. Había pulpos, había tiburones pequeños, había tortugas, había un pez grandote, una cabeza grandota que se llama sapo, así marrón, feo, como una piedra. Y eso, nadie usa eso. Entonces ellos llegaban y cuando traían la red empezaban a clasificar y a separar los peces buenos de los peces malos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? ¿Hay gente que profesó a Jesús pero no son verdaderos hijos de Dios? Claro que sí. Ahora escuchen. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. Tienen lámparas, todas las 10, pero unas tienen aceite de sobra. Yo pregunto, en la sala matrimonial, ¿hay algunas personas que se metieron ahí sin tener el manto? ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Y la gente ha entendido mal esa parábola. Se encuentra en Mateo el capítulo 22, a donde se hace una fiesta de bodas. Se va a hacer una boda, perdón, la fiesta viene después, pero se hace una boda y vienen todos los invitados. Y entonces sale el rey y el rey empieza a examinar los mantos. ¿Qué representa el manto?
¿Fueron justificados? ¿Perdonados? Sí, sí, claro que sí. Y se pone a mirar los mantos y encuentra a un individuo que no tiene el manto. Y le dice, ¿cómo tú entraste acá? Yo me imagino que esto va a pasar después de la segunda venida, que Dios va a mirar y va a decir, ¿cómo entraste tú al cielo? No. La separación para ver si usted tiene el manto se hace antes de que Jesús venga. En el juicio se van a examinar los mantos para ver si usted en verdad tiene el manto de la justicia de Cristo Jesús. Y ustedes saben lo que pasó con ese hombre. Fue echado a las tinieblas, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Hay quienes profesan el nombre de Jesús, hacen milagros, echan demonios y dan profecías, donde Jesús va a decir, no os conocí, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, y lo hicieron en el nombre de Jesús. Inclusive hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia, según el apóstol San Pablo. Hay personas, según San Pablo, que tienen la apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad. Entonces, a la iglesia entra toda clase de gente. Gente que dice, yo estoy arrepentido, confiesan sus pecados, confían en Jesús, se bautizan, pero no todos son genuinos. Y por lo tanto es necesario en el juicio abrir los registros para mostrarle al universo quiénes fueron hijos genuinos de Jesús y quiénes no. Escuchen lo que voy a decir. En el servicio diario no se examinaba la sinceridad de la persona. Dios sencillamente aceptaba lo que la persona decía. Él venía, decía, estoy arrepentido, confesaba, confiaba en el sacrificio. Dios no se ponía a ver, bueno, ¿este es sincero o no es sincero? No, Dios aceptaba la profesión de la persona, pero era en el juicio que se veía si la profesión era genuina o no. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque Satanás acusa, dice, todos son míos, todos son pecadores. Y Dios tiene que demostrar por qué salva a algunos pecadores y a otros no. El juicio no es para bien de Dios, es para bien de los ángeles, es para bien de los habitantes de los mundos que nunca pecaron, porque ellos no son capaces de leer el corazón, ellos no son capaces de ver el interior del ser humano, y por lo tanto Dios tiene que traer todo a la luz. Ahora vamos a contestar algunas preguntas en cuanto al juicio. ¿Cuándo comienza el juicio? Bueno, ya toqué sobre este punto, pero vamos a notar una profecía muy interesante que encontramos en Daniel el capítulo 7. Vamos a hablar ahora del juicio, cómo transpira el juicio. En primer lugar, queremos saber cuándo comenzó el juicio. En Daniel 7 tenemos una secuencia de bestias. La primera bestia es un león. ¿Qué representa el león? Eso fue débil. ¿El león representa qué? Un poco mejor, Babilonia. Y luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia, mejor todavía. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Hoy está bueno esto. Y luego tenemos una bestia espantosa y terrible, un dragón. ¿Qué representa? Roma. Pero ahora escuchen bien. Luego que este dragón o esta bestia terrible gobierna por un tiempo, le salen 10 cuernos. Roma, el imperio romano se dividió. La división terminó en el 476. Y luego en medio de los 10 se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño gobierna 1260 años. ¿En qué fecha terminan los 1260 años? En el año 1798. El juicio comienza después de 1798. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque el siguiente evento después del cuerno pequeño es el juicio. Vamos a Daniel 7, el versículo 9 y 10. Daniel 7 y el versículo 9 y el versículo 10.
Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿El Padre o el Hijo? Dios el Padre, muy bien. Se sentó un anciano de días. Cuando dice que se sentó, está hablando de un rey que se sienta para juzgar. Vamos a verlo. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millones de millones? Los ángeles. ¿A dónde vive el anciano de días? En el cielo. Cuando oramos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Y ahora noten cómo termina el versículo 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juicio comienza después de ¿cuándo? Después del año 1798. Ahora vamos a leer los versículos 13 y 14. El Padre se mueve, el anciano de días se mueve, se sienta, los libros se abren para comenzar el juicio, y luego entonces en los versículos 13 y 14 viene otro personaje a donde fue el anciano de días. Dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días. Es decir, no estaba ahí antes. El Padre se movió y luego el Hijo se mueve. Del lugar santo ¿a dónde? Al lugar santísimo. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron, los ángeles, acercarse delante de él. Ahora, ¿por qué fue Jesús allá? Va el Padre, comienza el juicio, y entonces Jesús va a donde está el Padre. ¿A qué va Jesús? A donde el Padre. El versículo 14 nos dice a qué va Jesús. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A qué va Jesús? Allá a donde el Padre, en el comienzo del juicio, ¿a recibir qué? A recibir el reino. Ahora permítame explicar qué significa recibir el reino. Generalmente nosotros tenemos la tendencia de pensar en el reino como una región geográfica sobre la cual gobierna alguien. Pero en la Biblia el reino se compone de los súbditos que pertenecen al reino. ¿Qué tiene que suceder para que Jesús pueda completar su reino? En el juicio él tiene que demostrar quiénes son los sujetos de su reino, examinando todos los casos. Es decir, Jesús va delante del Padre para que los libros se abran, se examinen los casos de todos los que profesaron a Jesús, y entonces cuando termine de examinarse el último que profesó a Jesús, tanto los que murieron en Cristo como aquellos que están vivos al final, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia, entonces se cierra la puerta de la gracia, todos los casos están definidos y el reino de Cristo está completo, porque ya se ha demostrado quiénes son súbditos de su reino. ¿Me están entendiendo? Es decir, no se debe entender en términos geográficos, sino en términos de los que pertenecen al reino. Jesús por eso hace el juicio, para demostrar quiénes son en verdad súbditos de su reino. Ese es el propósito por el cual Jesús va allá al anciano de días. Ahora, la mayoría de las iglesias, ustedes les preguntan ¿cuándo es el juicio? Y ellos dicen, cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio de los vivos y los muertos se realiza antes de que se cierre la puerta de la gracia, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y usted dice, ¿por qué tiene que ser antes de la segunda venida? Muy sencillo. Tiene que ser antes de la segunda venida porque Dios tiene que revelar, antes de que Jesús venga, a quienes se puede llevar. Antes Él tiene que formar su reino. Estos son los súbditos de mi reino. Porque cuando Cristo venga,
se los va a llevar. Pero primero tiene que mostrar quiénes son los suyos para que cuando venga se los pueda llevar. Los impíos no hay que juzgarlos. Antes de la segunda venida los impíos no son juzgados. Y dice, ¿por qué no son juzgados los impíos antes de la segunda venida? Es muy sencillo, porque ellos se van a quedar aquí. No hay ninguna urgencia en juzgarlos a ellos. Hay una urgencia en juzgar a los salvos, porque Cristo se los va a llevar. Y Él tiene que llevarse a los que demostró que tiene derecho a llevarse. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, quiero comprobarles bíblicamente que el juicio comienza antes de que se cierre la puerta de la gracia. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis, Apocalipsis 14 y el versículo 6 y el versículo 7. Este mensaje es el mensaje del primer ángel, el último mensaje de Dios al mundo. Y fíjense lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este ángel que está predicando el evangelio. Yo pregunto, cuando el primer ángel está proclamando su mensaje, ¿todavía la gente se puede salvar? ¿La gente todavía puede aceptar el mensaje? Lógicamente que sí, porque si no se pueden salvar, ¿para qué predicar el evangelio? Ahora quiero que notemos el versículo 7. Dice el versículo 7 que el mismo ángel, el primer ángel, que está predicando el evangelio, la puerta de la oportunidad de la salvación está abierta todavía. Este ángel dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. No dice llegará. Es lo que llaman en griego un auristo, pasado. La hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, ¿el juicio comienza mientras se está proclamando el evangelio? Según este pasaje, sí. Porque se está predicando el evangelio y el mismo ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. El juicio comienza antes de cerrarse la puerta de la gracia. Ahora, ¿en qué fecha comienza el juicio? Ya mencioné eso, Daniel 8:14 nos da el año 1844. Pero las fiestas judías nos dicen cuándo era el día de expiación. El día de expiación era el día 10º del mes séptimo. Así que nosotros sabemos el mes y sabemos el día de 1844 cuando comenzó, y sabemos que la fecha exacta era octubre 22 de 1844. Ahora, ¿a dónde transpira el juicio? ¿A dónde se realiza el juicio? ¿En el cielo o en la tierra? El juicio se hace en el cielo. Ya lo vimos en Daniel 7, ¿sí o no? Dice que se mueve el anciano de días, se sienta, los ángeles lo llevan allá, los ángeles celestiales, el juez se sienta, los libros se abren, Jesús viene a donde está el Padre, en el cielo, y hace una obra de juicio, y cuando termina el juicio, ya su pueblo está completo, el reino está completo, porque se ha demostrado quiénes son de él. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes van a ser juzgados? Solo los casos de los que profesaron a Cristo Jesús como Salvador, en el juicio antes de la segunda venida, en el lugar santísimo. Como les mencioné, no hay urgencia de juzgar a los impíos. Escuchen, vamos a hablar del juicio durante los 1000 años y después de los 1000 años en el último tema, el sábado en la noche. Es un tema fascinante, no se lo pierdan. Porque vamos a hablar ahora, entonces del juicio de los perdidos. El juicio de los perdidos no es antes de la segunda venida. El juicio de los perdidos es durante los 1000 años. Y el pueblo de Dios estará en el cielo participando en ese juicio, porque Dios quiere mostrarles por qué hay mucha gente que ellos creían que iban a estar ahí, que no están. Y luego, después del milenio, va a haber la última fase del juicio, a donde todos los impíos van a resucitar, Satanás y sus ángeles van a estar vivos allí, y Dios va a abrir todo el registro de la historia de la raza humana para mostrar que Él obró con justicia y misericordia y amor. Y luego todos los seres del universo juntos dirán, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. El propósito del juicio es exonerar a Dios de las acusaciones de Satanás. Así que los únicos que son juzgados antes de la segunda venida son los que profesaron a Cristo Jesús. Todos
Noten 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, le está escribiendo a cristianos, aquí no a paganos ni gente que no son creyentes, le está escribiendo a la iglesia. Y fíjense lo que dice el apóstol San Pablo: porque es necesario que casi todos nosotros, muy bien, aquí están protestando aquí adelante, perfecto. A veces leo mal para ver si, porque la gente, uno dice cualquier disparate y la gente, amén. No. Tenemos que leerlo por nosotros mismos, no coman cuentos, no crean lo que yo digo, al menos que esté en la Biblia, no le crean a nadie, sino a Dios y a su palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos tienen que comparecer ante el juicio? Todos. Todos los que profesaron a Cristo, porque Pablo le está escribiendo a los corintios, le está escribiendo a la iglesia. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿qué evidencia se examina en el juicio? ¿Cuál es la evidencia? Hermanos y hermanas, la evidencia que se examina son nuestras obras, nuestra vida. Y usted dice, hay una contradicción en la Biblia, entonces, porque la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe, pero dice somos juzgados por obras. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es muy sencillo. Las obras demuestran si nuestra fe es genuina. Son las obras lo que demuestran si nos arrepentimos de verdad o si fueron lágrimas de cocodrilo. Yo pregunto, ¿puede revocarse el perdón? Una vez que una persona, digamos que una persona fue perdonada porque Dios aceptó, cuando la persona confesó, Dios no dijo no es sincero o si es sincero, Dios sencillamente aceptó su profesión. ¿Es posible que una persona que haya recibido perdón se le revoque el perdón? Sí, Señor. Dice, no se puede revocar el perdón, porque los cristianos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Una vez que Dios te perdona, perdonado para siempre. Eso no lo enseña la Biblia. Déjenme darles un ejemplo bíblico. ¿Recuerdan la historia de los dos deudores? Muy interesante esa historia. Habían dos deudores. Uno tenía una deuda tan grande que no la podía pagar. 10,000 talentos. Era una deuda impagable. Y el Señor a quien le había robado el dinero, porque según la mayoría de los eruditos, él lo que había hecho era robarle el dinero al amo o al Señor. Le dice, échenlo a la cárcel con toda la familia y confisquenle todos los bienes. Y este individuo se arrodilló delante de su Señor, le dijo, ay Señor, dame tiempo que yo te lo pago. Y el Señor dice, ¿qué me vas a estar pagando? No te alcanza la vida para pagar esta deuda tan grande, es impagable. Y siguió clamando. Y cuando el Señor vio que el hombre estaba clamando, le dijo, voy a hacer algo mejor, te voy a perdonar la deuda. Le perdonó una grande deuda que no podía pagar. Se fue saltando de alegría, gozoso, estoy perdonado, aleluya. Y sale y encuentra a uno que le debe 100 denarios. Ahora sus obras van a demostrar si sus lágrimas eran de cocodrilo, si de verdad estaba arrepentido, se iba a ver en su vida. ¿Sí me están siguiendo? Y entonces agarra a este individuo y dice la Biblia que lo agarró por el cuello y lo sacudió. Y este individuo le dijo, pero espera, dame tiempo, yo te lo pongo. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Y lo agarró por el cuello y lo sacudió. Y le dijo, págueme. Los siervos del rey, que creo yo que son los ángeles que registran las acciones, fueron y le contaron al Señor. Y el Señor dijo, tráiganme ese caballero. Y lo trajeron. ¿Había sido perdonado? ¿Porque rogó? ¿Porque clamó? Sí, había sido perdonado. Pero no se examinó en ese momento la sinceridad de su profesión. Es bíblico este concepto.
Y le dijo, ¿cómo es que es esto que yo oigo de ti? Que yo te perdoné una deuda que no podías pagar y tú no eres capaz de perdonar una deuda que se puede pagar. Y lo echó a la cárcel, le revocó el perdón hasta que le pagara todo lo que le debía. En el juicio se demostrará si el arrepentimiento y la confesión y la fe en Cristo fueron genuinos o no. Y eso se demuestra por las obras. Es como un esposo que golpea a la esposa y después que la golpea dice, ay, perdona, y luego una hora después la está golpeando de nuevo. ¿Qué clase de arrepentimiento es ese? Lágrimas de cocodrilo. Yo no sé si el cocodrilo llora. La gente dice lágrimas de cocodrilo. Debe ser que llora después que se come la persona, se arrepiente de habérselo comido. Yo nunca he visto un cocodrilo llorar, pero ustedes entienden lo que quiere decir. No están realmente tristes por el pecado, sino por las consecuencias. No están tristes de que su pecado llevó a Jesús a la cruz. No están tristes porque sus pecados llevaron a Jesús a clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No están tristes por las heridas que le dieron a Jesús nuestros pecados. Están tristes por el castigo. Las consecuencias y no el pecado mismo. Su arrepentimiento no fue genuino, su confesión no fue genuina, como este deudor. Se examina la vida de la persona. Vamos a leer dos textos, Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12 y el versículo 13 y el versículo 14. Aquí el sabio Salomón nos dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego, ¿qué dice? Porque Dios traerá toda obra a juicio, no solamente lo que se ve, sino que dice, juntamente con toda cosa que encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 16, 27 tiene el mismo mensaje. Mateo 16 y el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará. Fíjense, esta es la recompensa ya. Esta ya es la ejecución de la sentencia. Dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Para pagarle conforme a sus obras, ¿tiene que haberse examinado las obras antes? Lógicamente que sí. No somos salvos por obras, pero nuestras obras demuestran si hemos sido salvos. El cambio de la vida es un testimonio de que realmente amamos a Jesús y nos hemos arrepentido del pecado. No somos salvos por obras, dice el Espíritu de Profecía, pero no seremos salvos sin ellas, porque son el fruto de la salvación. Es decir, la gracia a través de la fe es la raíz, y las obras son el fruto de la salvación, según el Espíritu de Profecía. Y ustedes leen Hebreos 11, el capítulo de la fe. Toda esa gente está haciendo algo. Por fe este hizo esto y por fe este hizo lo otro. La fe no es algo intelectual. La fe es acción. Es actuar bien como resultado de amar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora permítame describir un poco el proceso. Vamos a visitar el juzgado celestial por unos momentos. Yo sé que el tiempo ya se fue, pero no siempre me tendréis con vosotros. Y ya estamos llegando al final. Así que ya ha sido una buena experiencia para mí. Ahora, permítame explicar el proceso. La primera persona en ser juzgada en 1844 fue Adán. Porque él fue el primero en arrepentirse. Dios lo hace en orden en que la gente se arrepiente, confiesa y recibe a Cristo. En ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. Adán fue el primero que pasó por esa experiencia.
Gracias a Dios que no se hace en orden alfabético, porque el apellido mío empieza con B. Se hace en orden cronológico, de acuerdo a cómo la gente va aceptando a Jesús. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Cuando una persona se bautiza, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y se queda allí hasta que el caso se examina en el juicio. No crean que cuando usted se bautiza, Dios escribe el nombre, y cuando peca, Dios lo borra. Y cuando se arrepiente, Dios lo escribe de nuevo. No, el nombre queda en el libro de la vida hasta que su nombre y sus obras se examinen en el juicio. Entonces se va a determinar si el nombre queda o no. ¿Vamos bien? Ahora hablemos un poquito de Adán. ¿Dónde estaba Adán en 1844? Entonces, ¿cómo pudo comparecer ante el tribunal de Cristo? Vamos a leer Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Lo que vamos a estudiar ahora es de vital importancia. Dice allí, ¿a dónde están los muertos? Hasta la venida de Jesús. Dice allí, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? ¿En el cielo? No, están en los sepulcros. ¿Y cuándo van a oír la voz de Jesús? Cuando Jesús venga. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Leo del Conflicto de los Siglos, página 537. Dice, a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿Las vidas de quiénes? Todos los que hayan creído en Jesús. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, ahí está el orden cronológico, y termina con los vivos. Pero ahora tenemos un problema serio. Y es que si Adán fue el primero en ser juzgado, y va a resucitar, va a volver a la vida cuando Cristo venga, ¿cómo puede haber comparecido ante el tribunal de Cristo en 1844 si estaba muerto? La respuesta es muy sencilla. Adán apareció ante Cristo a través del registro de su vida. Porque durante nuestra vida los ángeles están anotando nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras. Es decir, en el cielo Dios guarda una biografía completa de la vida de cada persona que profesó a Cristo. No falta ni un solo detalle. Todo está en el registro. Y me gusta pensar que la Biblia habla de libros, porque ese era el método de guardar registros en los tiempos bíblicos. La hermana White dijo, nuestras vidas están siendo fotografiadas, porque en ese tiempo existía la fotografía. Yo creo que hoy en día, si se levantara un profeta, diría, nuestras vidas están siendo computarizadas. Porque el sistema que tiene Dios de guardar los registros tiene que ser supremamente sofisticado. Porque Dios tiene, vamos a estudiar en nuestro último tema, que Dios tiene registrada toda la historia de la raza humana de comienzo a fin en visión panorámica. ¿Qué tecnología se necesita para eso? Nosotros nos jactamos de nuestra gran tecnología, pero eso es algo increíble. No podemos comprender eso. Dios guarda, y voy a dramatizar para que puedan entender, Dios tiene un DVD, un DVD de la vida de cada persona, por dentro y por fuera. Y en 1844, cuando el juez se sentó, Cristo vino para comenzar a estudiar los casos de los que profesaron su nombre. Dice Dios, ¿quién al ángel? ¿Quién está primero en la lista? Adán, preséntese ante mi tribunal.
Adán está desintegrado. Pero el ángel trae el DVD. Y fíjense que en cierto sentido Adán está compareciendo vivo. No está vivo. Pero como el registro se hizo mientras estaba vivo, su vida está siendo examinada. Y entonces traen el DVD, o el DVD le dicen aquí, entonces lo meten en la máquina y los seres celestiales, los ángeles y los habitantes de otros mundos ven toda la vida de Adán. Y cuando termina, Dios dice, ¿a dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos a un lado para después? ¿O retenemos su nombre en el libro de la vida? Y Dios dice, o el jurado dice, reténganlo. Porque sabemos que Adán se va a salvar, porque se van a encontrar los dos Adanes. Tenemos esa descripción. Y así prosigue el juicio. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Como adventistas, nosotros siempre hemos dicho que el espíritu de la persona es la respiración. Y yo creo que el espíritu sí es la capacidad de respirar, pero es más que eso. El espíritu es más que eso. El espíritu mismo, mío, no es lo mismo que el espíritu de ustedes. No hay ni una sola persona aquí que tenga el mismo espíritu. En términos de respiración, sí. Pero junto con el espíritu, Dios preserva nuestra identidad personal, lo que nosotros fuimos en vida. Es decir, un paquete. La respiración y el registro de nuestra vida. Ahora, permítanme leerles 3 citas bíblicas para mostrar eso, y luego una cita que encontramos en los escritos del Espíritu Profecía. Dice en Lucas 8, 52 al 56, la hija de Jairo había muerto. Y fíjense la reacción de la gente, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió. Eso no es lo que dice. Dice, su espíritu, pronombre posesivo. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Cuando se murió tenía hambre. ¿A dónde comenzó la vida de esta niña cuando resucitó? A donde dejó cuando se murió. Entonces, ¿qué le devolvió Jesús cuando esta muchacha resucitó? Su respiración, pero con su identidad personal. ¿Ustedes creen que Dios guardó la identidad personal de Adán en el cielo? Está todo desintegrado, pero Dios guardó. Y yo no sé si será electrónicamente o cómo será. Adán no está vivo allá, es un registro. Pero cuando Dios devuelve la respiración, lo devuelve con lo que la persona fue en vida. Noten otro texto, la muerte de Esteban, Hechos 7, 57 al 60. Hechos 7, 57 al 60. Está hablando de la muerte de mi tocayo. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe el Espíritu. Mío, el mío, dice él. El espíritu de Esteban no es el mismo espíritu mío. En términos de respiración, sí. Pero en términos de identidad personal, no. Dios devuelve la respiración con el registro de la vida. Así que dice, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me encanta la forma como lo expresa aquí. No dice que se murió, dice se durmió. Lo único que pasa es que está durmiendo un poquito más de tiempo. Pero se durmió. Noten el caso de Jesús, Lucas 23, 46. Lucas 23 y el versículo 46, hablando de la muerte de Cristo. Dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu.
No, dice mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora permítame leerles una cita muy interesante, escrita por Elena White, la que dicen que no era teóloga. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1092 y 1093. Dice, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Dios no tiene que preservar la misma materia. Ahora escuchen esto. Las obras maravillosas de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Cómo? El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y ahí es preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. ¿Qué va a devolver Dios entonces? La respiración con quien fue usted. Y saben, vamos a encontrar que después del milenio, Dios va a devolver a los impíos la respiración con el carácter que tenían ellos, porque se van a resucitar igual de malos. Porque Dios les va a devolver su respiración con el registro de lo que ellos fueron en vida. Ahora, un punto para terminar. A veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que hace Jesús en el cielo durante el juicio, que nos olvidamos lo que hacía el pueblo. El pueblo debía seguir por fe la obra del sumo sacerdote. Por eso la parte inferior del sumo sacerdote tenía campanas. La gente sabía cómo se veía el santuario porque Moisés, Dios le mostró la maqueta y ellos podían seguir por fe al sumo sacerdote mientras hacía su obra en el lugar santísimo. Fíjense lo que hacía el pueblo. 10 días antes del día de expiación, el día del juicio, tocaban trompetas todos los días anunciando que venía el día. El día de expiación, todos tenían que reunirse alrededor del santuario. Era una santa convocación. Sus mentes debían estar allí. Dice en Levítico de que debían afligir sus almas en el día de expiación. No podían trabajar. No significa que no podemos trabajar, pero la razón era que ellos tenían que enfocarse en el santuario. Podían dejar que nada los distrajera. Debían ayunar, y el ayuno no solamente significa dejar de comer. Isaías 58 dice que es compartir nuestro pan y nuestra ropa y ayudar a los afligidos y la gente encarcelada. Es el verdadero ayuno. Es decir, es la religión práctica. El pueblo hacía todas esas cosas en el día de expiación, mientras que el sumo sacerdote estaba haciendo su obra en el santuario. Jesús está ya en el santuario, en el lugar santísimo, como el sumo sacerdote. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros ahora? Afligir nuestras almas, tener nuestra mente allá, vivir una vida de piedad práctica, ayudando en el sentido bíblico, ayudando a las personas que tienen gran necesidad. Debemos tener la mente enfocada en el santuario, porque Jesús no va a borrar nada de allá que no haya sido borrado aquí. Solemne. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible ganar la victoria sobre el pecado? ¿Cómo es posible ir una vida santa? Porque vamos a encontrar en nuestro tema de mañana en la noche que cuando se cierra la puerta de la gracia, por un tiempo vamos a tener que vivir sin intercesor, porque la intercesión habrá terminado. Y no estoy tratando de asustarlos, porque muchas veces usamos eso para asustar a la gente. Recibe a Cristo, porque si se cierra la puerta, entonces todo el mundo se asusta y yo me voy a entregar. No.
Pero hay que decir la realidad, se va a cerrar la puerta de la gracia y luego tendremos que vivir en el peor periodo de la historia sin intercesor. Significa que si no vamos a tener intercesor, tendremos que haber ganado la victoria sobre el pecado. Y mucha gente dice, pastor, eso no se puede ganar la victoria, la carne es débil. ¿Sabe lo que usted está diciendo cuando dice que la carne es débil? Lo que está diciendo es que la carne es más poderosa que Dios. Usted dice que la carne es débil, usted está diciendo que Dios no es suficientemente poderoso para vencer la carne. Ay, pero el mundo es tan atrayente, está diciendo que el mundo es más poderoso que Jesús. Ay, pastor, pero el diablo tiene tentaciones tan fuertes, está diciendo que el diablo es más poderoso que Dios. Usted conoce ese texto, dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos vencer el pecado. Eso no es lo que dice. Ahora, escuchen bien, no estoy hablando de perfeccionismo. Porque la gente dice, ¿cómo me fue hoy? Mira la ley y dice, ¿cómo me fue hoy? No me fue tan mal. ¿No? La forma en que se vence el pecado, hermanos y hermanas, no es mirando quién no está viviendo de acuerdo a la luz que Dios ha dado, sino se gana la victoria manteniendo nuestros ojos fijos en lo que nuestro pecado le costó a Jesús. Y eso es lo que no estamos haciendo. No vemos lo terrible que es el pecado porque no estamos contemplando a Jesús. Quiero terminar leyendo un texto bíblico. Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Nos da el secreto. Fíjense, aquí está el secreto. Después de hablar de todos los héroes de la fe, que fueron salvos por fe, una fe que obra. El apóstol Pablo, quien creo que es el autor de Hebreos, el Espíritu de Profecía lo dice, nos da el secreto, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí viene el primer secreto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del pecado. Pero ¿cómo se hace eso? Sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora escuchen, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el principio y el fin, el cual ahora fíjense, ¿qué aspecto de Jesús contemplamos? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, que significa meditar, sobre aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos demasiado fijos los ojos en la televisión, y en la música, y en las películas, y en el ajetreo de la vida, en el trabajo, y tenemos muy poco tiempo de meditar sobre lo que el pecado le costó a Jesús. No estamos hablando aquí de perfeccionismo. Una persona que es perfeccionista, ¿sabe cuál es el problema? El problema del perfeccionista vive criticando a los demás. Yo tengo tantos problemas propios que yo no tengo tiempo de criticar a los demás. Para decirle la verdad, tenemos que enfocarnos en nuestra propia vida, mirando a Jesús. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Pedro cuando estaba en el barco? Y Jesús apareció caminando sobre el lago, sobre el mar de Galilea. Y Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro sale del barco y está caminando sobre el agua. Y entonces cuando está caminando sobre el agua, él piensa, ¿qué estarán pensando los que están en el barco? Y quita sus ojos de Jesús. Y en ese momento, dice el deseado de toda la gente, que apareció una ola grande que ocultó a Jesús. Perdió de vista a Jesús y se hundió. Nos hundimos en pecado cuando quitamos los ojos de Jesús. Por eso la sierva de Dios dice que debemos tomar 1 hora cada día para meditar sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Y dice que si lo hacemos, ganaremos victorias rotundas en nuestra vida espiritual.
¿Entendieron un poco mejor lo que hace Jesús? Y por la razón del juicio. Dios le va a tapar la boca a Satanás. En cada caso, Él va a mostrar, yo tengo derecho de llevarme estos. Tengo derecho de llevármelos. Lo habrá mostrado en el juicio. Y el jurado celestial estará en armonía con las decisiones del gran tribunal de Dios. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en esta noche agradeciéndote porque tú eres el gran juez y sabemos que juzgarás con justicia y con misericordia. Te damos gracias por Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. Sabemos que podemos venir con confianza al trono de la gracia, con arrepentimiento genuino, confesando nuestros pecados, confiando en Jesús, recordando lo que le costó el pecado a Él. Oh Señor, te ruego que ayudes y bendigas a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Ayúdanos a enfocarnos en Jesús. Danos victoria sobre el pecado, victoria tras victoria. No porque nosotros somos gran cosa, sino porque tú nos das el poder que fluye de la cruz. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y por responder nuestra oración. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.